Claro que sí. Prepárate para sumergirte en una historia de traición, fuerza y una venganza que te dejará sin aliento. Todo con un toque muy español. No te olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle a me gusta si esta historia te atrapa desde el primer momento. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido increíble. El precio del paraíso. ¿Qué harías cuando el hombre que juró amarte y protegerte está brindando con cócteles en el paraíso con otra mujer, mientras tú luchas en las horas más agonizantes de tu vida? No es una pregunta hipotética. Para Adelaida Guzmán, era su cruda realidad. En un lado del mundo, ella se retorcía en una fría sala de hospital, su cuerpo desgarrado por los dolores del parto. En el otro, su millonario esposo, Ricardo del Valle, se deleitaba bajo el sol de Mallorca con su amante. Él creyó que sus mentiras eran tan perfectas como la puesta de sol que contemplaba. Se equivocó. Sus vacaciones estaban a punto de terminar. Su mundo estaba a punto de arder. El silencio en el ático de la Gran Vía era un ser vivo. Respiraba el aire filtrado y estéril, asentándose sobre las vastas extensiones de mármol de Carrara y cromo pulido como una fina capa de polvo. Adelaida Guzmán, con 9 meses y 6 días de embarazo, sentía el silencio como un peso físico sobre su pecho. Desde su asiento en un sofá Roche-Beaubois, hecho a medida, podía ver la majestuosidad del Parque del Retiro desplegarse debajo, un vibrante tapiz verde contra el acero gris de la ciudad. Era una vista que costaba 8 cifras, una vista que se suponía que significaba que lo tenía todo. Pero ese día solo la hacía sentir pequeña y aislada, una muñeca de porcelana en una casa de muñecas de tamaño real. Su marido, Ricardo del Valle, estaba haciendo las maletas. Se movía por su enorme dormitorio con la misma eficiencia depredadora y enérgica que aplicaba a sus adquisiciones corporativas. A sus 45 años, Ricardo era un titán de la industria tecnológica, el célebre CEO de Valle Innovación. Tenía una mandíbula que parecía tallada en granito, ojos del color de un mar tormentoso y un carisma tan potente que podía doblegar la realidad. Había convencido al mundo de que su software de minería de datos se trataba de conectividad, no de vigilancia. Y había convencido a Adelaida de que sus frecuentes viajes de negocios de última hora eran un sacrificio necesario para el imperio que estaban construyendo. «Es solo Lisboa, Adela», dijo su voz, resonando ligeramente desde el dormitorio. Salió abrochándose un reloj Patek Philippe en la muñeca. Llevaba un traje de Tom Ford que probablemente costaba más que su primer coche. Un último apretón de manos para el acuerdo de Helios. «Volveré antes de que siquiera puedas echarme de menos». Adelaida pasó una mano por la tensa curvatura de su vientre, donde su hijo realizaba una serie de agresivas volteretas. «El médico dijo que podría ser cualquier día, Ricardo, y específicamente te dijo a ti también que no más viajes». Él cruzó la sala de estar y se arrodilló ante ella, su costosa colonia llenando el espacio entre ellos. Le tomó la mano, su pulgar acariciando sus nudillos. Era un gesto desarmante, practicado. «Y estaré en el primer vuelo de regreso en el segundo en que sientas una contracción real. Mi jet está en espera. Tienes mi palabra». Sus ojos eran sinceros, su expresión una máscara perfecta de preocupación. Era bueno. Era tan bueno. Ella quería creerle. Durante 7 años, había construido su vida alrededor de creerle. Había sido la esposa perfecta, elegante, de apoyo, una anfitriona amable
y una socia silenciosa en su implacable ambición. Había pasado por alto las noches tarde, las llamadas telefónicas susurradas, el leve aroma de un perfume desconocido en sus camisas. Lo había achacado a las presiones de su mundo, el costo de vivir en la estratosfera. Había elegido confiar en él, pero el embarazo había agudizado sus sentidos, afinando una intuición primal que no sabía que poseía. Y en ese momento, esa intuición estaba gritando. «Lisboa, ¿eh?», preguntó, manteniendo un tono ligero. «¿Con quién te reúnes otra vez? ¿Con el señor Costa?». Un parpadeo tan leve que lo habría pasado por alto hace un año. Pero no ahora. Sus ojos la retuvieron una fracción de segundo demasiado tiempo, y su tabla. «Es todo un número. Ya sabes cómo es». Se inclinó y la besó, un breve y seco roce de labios. «No te preocupes. Sofía ya está de camino. No estarás sola». Se puso de pie, tomando su equipaje de mano de cuero. «Te llamaré en cuanto aterrice. Te quiero». «Yo también te quiero», susurró ella a su espalda que se alejaba. La mentira le sabía a ceniza en la boca. La pesada puerta del ático se cerró con un clic, y el silencio opresivo volvió. Adelaida se quedó en el sofá, escuchando el zumbido de la ciudad muy abajo. Lisboa. El acuerdo de Helios. Todo sonaba tan plausible. Ricardo era un maestro de la negación plausible. Sacó su portátil de la mesa auxiliar, el metal liso y frío contra su piel. Sus dedos temblaron ligeramente al abrir el navegador. No era una espía. No era una esposa celosa. Solo estaba comprobando. Una verificación. Escribió el nombre de la aerolínea que Ricardo usaba para su jet privado. Una búsqueda rápida de números de cola, un truco que su hermana periodista le había enseñado, arrojó un registro de vuelo. Un jet propiedad de Valle Innovación había presentado un plan de vuelo 2 horas antes. Destino: Denpasar, Bali. No Lisboa. Bali. El aire abandonó sus pulmones en un doloroso suspiro. Bali. La palabra evocaba imágenes de escapadas románticas, de recién casados y amantes, de aguas turquesas y playas de arena blanca. Era lo opuesto a una aburrida sala de juntas corporativa en Lisboa. Su mente corrió, tratando de encontrar una explicación, una razón, una escala, un cambio de lugar de última hora. Pero la mentira había sido tan específica. El señor Costa. La junta. Justo en ese momento, un dolor agudo y punzante le recorrió la parte baja de la espalda, envolviendo su abdomen como una banda de acero caliente. Jadeó, su mano volando a su vientre. Era diferente de las contracciones de Braxton Hicks a las que se había acostumbrado. Esto era un calambre profundo y primitivo que le robó el aliento e hizo que la vista de 1.000 millones de euros se tambaleara ante sus ojos. Otra contracción le siguió unos minutos después, más fuerte esta vez. Su bolsa no se había roto, pero lo sabía. Era el momento. Buscó a tientas su teléfono, sus dedos resbaladizos por el sudor frío. Su primer instinto fue llamar a Ricardo, decirle que diera la vuelta al avión, que su hijo estaba llegando. Pero se detuvo, su pulgar flotando sobre su nombre. Le había mentido. Tan casualmente, tan completamente. Si lo llamaba ahora, ¿con qué se encontraría? Más mentiras. Fingiría estar en una reunión en Lisboa mientras el sonido de las olas del océano resonaba de fondo. La traición fue un dolor más agudo que la contracción. Era un fragmento frío y dentado de hielo deslizándose en su corazón. Su teléfono vibró en su mano. Era su hermana menor, Sofía.
—¡Sof! Adelaida respiró aliviada. —Hola, acabo de salir del metro. Estaré allí en 5 minutos. El príncipe de las mentiras se fue a su reunión de negocios falsa, ¿verdad? Sofía nunca había confiado en Ricardo. Lo veía no como un titán carismático, sino como un depredador narcisista. Adelaida siempre lo había defendido. Siempre había acusado a su hermana de ser demasiado cínica. Pero ahora se ha ido, Sof, dijo Adelaida, con la voz quebrada. Otra contracción la golpeó y no pudo reprimir un gemido bajo. Adela, eso fue. ¿Estás bien? ¿Es la hora? Creo que sí, jadeó. Y Sofía me mintió. No va a Lisboa. Va a Bali. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Sofía, despojada de toda su ligereza habitual, llegó fría y dura como el acero. Vale, Adela. Vale. No te preocupes. Estoy casi ahí. Lo vamos a solucionar. Primero, te llevaremos al hospital y tendrás a este bebé. Luego, hizo una pausa. Vamos a reducir su reino a cenizas. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado a que solo el pensamiento de la justicia te ha dado fuerzas para seguir adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios. Las estériles paredes blancas de la sala de partos del Hospital Universitario La Paz parecían cerrarse sobre Adelaida. Cada pitido del monitor fetal, cada roce del uniforme de una enfermera se magnificaba hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Las contracciones llegaban más rápido ahora. Olas implacables de agonía que subían y bajaban, dejándola jadeando y temblando a su paso. Y a través de todo, un pensamiento se repetía sin cesar en su mente. Bali, Bali, Bali. Sofía era un torbellino de furia controlada. Había tomado las riendas en el momento en que entró en el ático, su rostro pálido de rabia en nombre de su hermana. Había empacado la bolsa del hospital con tranquila eficiencia. Había ayudado a Adelaida a subir al coche, y ahora montaba guardia junto a su cama, con el teléfono en la mano, su expresión sombría. —¿Has intentado llamarlo de nuevo? —preguntó Adelaida con voz ronca. 14 veces, dijo Sofía, sin apartar la vista de la pantalla. Directo al buzón de voz cada vez. Lo siento, en este momento no puedo atender su llamada. El mensaje pregrabado es casi tan falso como él. Ya le había enviado una docena de mensajes de texto. Adelaida está de parto. Estamos en La Paz, habitación 712. Ricardo, llámame. Está sucediendo ahora. ¿Dónde demonios estás? Silencio. 1 hora después de su llegada, finalmente llegó un único mensaje de texto de Ricardo. Claramente enviado desde un servicio de Wi-Fi en vuelo, retrasado e impersonal. Acabo de aterrizar. Vuelo brutal. Reuniones todo el día. Llamaré cuando pueda. Besos para Adela. Espero que se sienta bien. Sofía le mostró la pantalla a Adelaida, con la mandíbula apretada. Espera que te sientas bien. El hombre tiene la profundidad emocional de un charco. Adelaida sintió una nueva oleada de náuseas que nada tenían que ver con el parto. Estaba doblando la apuesta con la mentira. Estaba en Bali y fingía estar en Lisboa comenzando un largo día de reuniones. La informalidad de la mentira fue lo que realmente la destrozó. Implicaba que no era la primera vez. Era una maquinaria de engaño bien engrasada. «Está con alguien», susurró Adelaida, la certeza de ello instalándose profundamente en sus huesos. «No te vas a Bali solo, a de vacaciones secretas cuando tu esposa está a punto de dar a luz. Vas con alguien». Los dedos de Sofía volaron por la pantalla de su teléfono. Su ceño se frunció en concentración. Como periodista de investigación freelance, tenía un conjunto particular de habilidades
que implicaban navegar por las turbias profundidades de las redes sociales y los registros públicos. Empecemos por lo obvio. ¿Quién fue con él?, murmuró. El registro de vuelo solo lo listaba a él y a los pilotos. No hay otros pasajeros en el manifiesto. Su asistente, dijo Adelaida de repente, el nombre atrapado en su garganta. Valentina. Valentina Castro. Valentina tenía 28 años, con ojos azules penetrantes, una cascada de cabello rubio y una ambición tan descarada que era prácticamente una segunda piel. Había comenzado en Valle Innovación hace 4 años y había escalado hasta convertirse en la asistente ejecutiva de Ricardo, su guardiana, su sombra. Adelaida siempre la había encontrado inquietante. La forma en que miraba a Ricardo, una mezcla de adoración y hambre. La forma en que de repente había adoptado un nuevo y más caro guardarropa, llevando zapatos de diseño y bolsos que estaban muy por encima del rango salarial de una asistente, incluso una bien pagada. Adelaida se lo había mencionado a Ricardo una vez, y él se había reído. «Le pago un buen bono, Adela. Es la mejor. Necesito que dé la talla». «Valentina Castro», repitió Sofía, escribiendo el nombre en cada barra de búsqueda que pudo encontrar. «Instagram público, por supuesto. Quiere que la vean». Se desplazó por un feed de perfección curada. Cócteles en azoteas de la Castellana. Inauguraciones de galerías en el barrio de Salamanca. Salas VIP de clase ejecutiva por todo el mundo. Era un diario visual de una vida que ella no podía permitirse. Y entonces Sofía se detuvo. Le faltó el aliento. «Oh, no me lo puedo creer», susurró, su voz teñida de veneno. Le dio la vuelta al teléfono. La publicación más reciente en la historia de Instagram de Valentina era un video subido hace menos de 1 hora. Era un breve clip de barrido tomado desde una piscina infinita privada. El agua era de un azul turquesa brillante, y de fondo, exuberantes arrozales verdes caían en cascada por una colina aterrazada bajo un cielo veteado de rosa y naranja de un amanecer tropical. Era inconfundiblemente, icónicamente, Bali. La cámara pasó de la vista a un par de copas de champán descansando en el borde de la piscina. Luego, por una fracción de segundo, bajó, mostrando 2 pares de pies en el agua. Un par, con uñas de los pies rojas, perfectamente cuidadas, pertenecían claramente a Valentina. El otro, más grande y claramente masculino, eran inconfundiblemente los de Ricardo. Adelaida conocía sus pies mejor que los suyos. Le había dado incontables masajes de pies después de sus largos días. Pero fue el pie de foto lo que asestó el golpe final y fatal. Una sola palabra, destilando una íntima satisfacción. Paraíso. El aire de la habitación del hospital se volvió helado. Adelaida miró la pantalla, la imagen de los pies de su marido entrelazados con los de su asistente en un paraíso balinés, mientras ella yacía rota y sangrando en una cama de hospital a un océano de distancia. El mundo digital se derrumbó en el físico, y la traición ya no era una sospecha, sino un hecho flagrante e innegable. Un sonido escapó de sus labios, un grito crudo y herido que era parte dolor, parte rabia. «¡Esa!». Adelaida se atragantó, apartando el teléfono como si le hubiera quemado. «¡Esa perra!». «Ella quería que lo vieras», dijo Sofía, su voz peligrosamente baja. «Esto no es un error, Adela. Esto es una declaración de guerra. Lo publicó en su historia pública, no para sus amigos cercanos. Etiquetó la ubicación. Sabía que alguien lo encontraría.
Está forzando su mano. Otra contracción desgarró a Adelaida, más poderosa que cualquiera anterior. Gritó, arqueando la espalda. El dolor físico. Una bienvenida distracción de la agonía emocional que amenazaba con ahogarla. Una enfermera entró corriendo, su rostro una máscara de preocupación profesional. Bien, Adelaida, su presión arterial está subiendo. Necesito que respire conmigo. La enfermera la calmó. Pero Adelaida no podía respirar. Se estaba sofocando bajo el peso de todo. Las mentiras, los años de ignorancia voluntaria, la imagen de esos 2 pares de pies en el agua. Su jaula dorada perfecta no solo había sido una jaula, había sido un escenario para una obra en la que ella era la tonta. Sofía le agarró la mano, su agarre feroz. Escúchame, Adela, olvídalo. Él no existe. Ahora mismo eres tú y tu hijo. Eso es todo lo que importa. Vas a superar esto y vas a ser madre. Y cuando esto termine, nos ocuparemos de él, te lo prometo. Adelaida miró a su hermana, la lealtad absoluta ardiendo en sus ojos. Le apretó la mano, una oleada de adrenalina atravesando el dolor. Sofía tenía razón. Ricardo había tomado su decisión. Había elegido el paraíso con su amante sobre el nacimiento de su propio hijo. Ahora era su turno de elegir. Podría desmoronarse o podría luchar. «Búscame un abogado, Sof», dijo Adelaida entre dientes apretados, mientras otra contracción comenzaba. «No cualquier abogado. Búscame al mejor. Búscame un tiburón». Los labios de Sofía se curvaron en una sonrisa sombría. «Conozco al perfecto, Victoria Navarro. Ella no solo te consigue un divorcio, te consigue venganza». Cuando el médico entró para decirle que era hora de empujar, Adelaida cerró los ojos. No solo estaba empujando para traer a su hijo al mundo, estaba expulsando a la vieja Adelaida, la esposa confiada, la socia silenciosa. Y en su lugar, nacía una nueva mujer. Una forjada en los fuegos de la traición y galvanizada por la justa furia de una madre. Ricardo del Valle no tenía idea de lo que le esperaba cuando regresara a casa. El primer llanto de su hijo recién nacido atravesó la cacofonía de máquinas pitando y jerga médica. El sonido más puro que Adelaida había escuchado jamás. Lo pusieron sobre su pecho, un pequeño milagro inquieto de rostro rojo. Y en ese instante, el mundo se redujo al espacio de los latidos de su propio corazón y los de él. Estaba aquí. Era real. Era suyo. Lo llamó Mateo, en honor a su abuelo, un hombre de fuerza tranquila e integridad inquebrantable. Todo lo que su padre no era. Al sostener a Mateo, Adelaida sintió un cambio profundo dentro de sí. El desamor seguía ahí, una herida abierta. Pero ya no era la emoción que todo lo consumía. Se le había unido y estaba siendo rápidamente eclipsada por un amor protector feroz, tan elemental como el granito. Este pequeño ser perfecto dependía completamente de ella. Ella era todo su mundo, y no permitiría que lo criaran a la sombra de mentiras y engaños. Sofía había sido una roca, sosteniéndole la mano, susurrando aliento y capturando los primeros momentos de la vida de Mateo con su teléfono, no para Ricardo, sino para Adelaida. Mientras Adelaida descansaba y una enfermera la ayudaba con el bebé, Sofía salió al pasillo. Sus dedos bailaron por su teléfono mientras hacía la llamada que cambiaría todo. «Oficina de la señora Navarro». La voz al otro lado era nítida y profesional. «Mi nombre es Sofía Guzmán. Necesito hablar con ella urgentemente. Es un asunto personal en nombre de mi hermana, Adelaida Guzmán. Su marido es Ricardo del Valle».
La mención de esos nombres funcionó como una llave en una cerradura. Hubo una breve espera. Luego, una nueva voz se conectó, una voz baja, suave, y que irradiaba un nivel de autoridad casi inquietante. «Soy Victoria Navarro». «Señora Navarro», comenzó Sofía. «Mi hermana acaba de dar a luz a su hijo. Su marido, Ricardo del Valle, está actualmente en Bali con su asistente ejecutiva, una mujer llamada Valentina Castro. Le dijo a mi hermana que estaba en Lisboa por negocios. Tenemos pruebas de la aventura y de su ubicación. Adelaida quiere solicitar el divorcio». Hubo una pausa. Sofía casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de la legendaria abogada. Victoria Navarro, conocida en los círculos de élite de Madrid como el Tiburón, había manejado los divorcios más destacados y contenciosos de la ciudad. Era brillante, implacable y prohibitivamente cara. No solo ganaba casos, destripaba a sus oponentes. «¿Él sabe que ustedes están al tanto de la situación?», preguntó Victoria. «No, está completamente en la oscuridad. Cree que todavía nos estamos creyendo su historia de Lisboa». «¿Y la prueba?». «Fotos con marca de tiempo de la cuenta pública de Instagram de la amante, geoetiquetadas en Bali, una copia del registro de vuelo del jet, y una serie de mensajes de texto de él mintiendo sobre su paradero mientras mi hermana estaba en trabajo de parto activo». «Excelente», dijo Victoria, la palabra cortando la línea. «Dile a tu hermana que descanse un poco. Dile que no lo contacte bajo ninguna circunstancia, ni mensajes de texto enojados, ni llamadas telefónicas llorosas. Silencio completo y total. No debe saber nada de ella. ¿Me explico?». «Cristalino», respondió Sofía. «Haré que le envíen un acuerdo de retención al hospital en 1 hora. Mi equipo ya está buscando cada documento financiero relacionado con el señor del Valle que podamos conseguir. Que disfrute de sus vacaciones. Serán las últimas. Mientras tanto, en una villa privada de 5.000 euros la noche en el Mulia Resort de Bali, Ricardo del Valle sí que estaba disfrutando. Flotaba de espaldas en la piscina infinita, una cerveza Bintang sudando en su mano, el sol tropical calentando su piel. Valentina Castro, vestida con un bikini apenas existente, se acercó nadando y le rodeó el cuello con los brazos. «Pareces tenso», ronroneó, besándole la barbilla. «¿Todavía pensando en el trabajo?». Ricardo suspiró, atrayéndola más cerca. «Solo me siento un poco culpable. Eso es todo. Adela está a punto de dar a luz cualquier día». Valentina puso los ojos en blanco, un calculado destello de molestia en sus ojos azules. «Ricardo, ya lo hemos hablado. Te lo mereces. Has trabajado hasta el agotamiento durante 1 año entero. ¿Y qué ha hecho ella? Ha planeado algunas cenas. Su mayor estrés es elegir los muebles de la guardería. Necesitabas un verdadero descanso, con alguien que entendiera tu mundo». Sus palabras fueron como un bálsamo calmante para su conciencia. Valentina era astuta, ambiciosa, y lo hacía sentir como el rey que él creía ser. Adelaida, especialmente durante el embarazo, se había vuelto diferente, más suave, más enfocada en el bebé, menos en él y su imperio. Era aburrido. Lo sé, dijo él. Es solo un mal momento». «Nunca hay un momento perfecto», dijo ella, su voz bajando a un susurro conspirador. «No es hora de que dejes de sentirte culpable. Tú y yo somos lo real. Ella es solo una obligación, una hermosa y costosa obligación que has superado». Esta era la narrativa que Valentina había estado hilando durante meses. No era solo una aventura,
Era su compañera intelectual y espiritual. Se había posicionado como su salvadora, la única que realmente comprendía las cargas de su genio. Había orquestado este viaje, convenciéndolo de que era necesario. Incluso había sido ella quien sutilmente había sugerido que le dijera a Adelaida que era Lisboa, un lugar que sonaba más a trabajo y menos a placer. Y ella había sido quien publicó la historia en Instagram. Era un riesgo calculado. Ella sabía que el mundo de Ricardo estaba herméticamente sellado. Él asumía que nadie en su círculo de Madrid estaría mirando las redes sociales de su asistente, pero Valentina lo sabía mejor. En la era digital no había secretos. Había visto la forma en que la hermana de Adelaida la miraba, la sospecha no disimulada. Contaba con Sofía para que fuera su mensajera involuntaria. Valentina ya no quería ser un secreto. Quería ser la próxima señora del Valle. Esta era su jugada de poder. Probablemente debería llamar para ver cómo está, dijo Ricardo, saliendo de la piscina y buscando su teléfono. Vio la serie de llamadas perdidas y mensajes de texto de Sofía. Un sobresalto de pánico lo atravesó. Abrió el último. ¿Dónde demonios estás? Mierda, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Valentina, fingiendo preocupación. Adelaida está de parto. Sofía lleva horas mandando mensajes. Comenzó a pasear por la cubierta de la piscina, su mente acelerada. ¿Por qué no me llegaron antes? El servicio aquí es terrible, ¿recuerdas?, dijo Valentina con suavidad, anticipándose a esto. Tú mismo lo dijiste. Él rápidamente escribió una respuesta. Sus manos temblaban ligeramente. No podía regresar a Madrid con un bronceado de Bali. Necesitaba mantener la mentira. Acabo de ver esto. Mi teléfono estuvo apagado en reuniones todo el día. Esto es una noticia increíble. ¿Cómo está? Ya nació el bebé. Voy de camino al aeropuerto ahora mismo. Dile a Adela que la amo y que voy. Él envió el mensaje, la mentira fluyendo de él con una facilidad practicada. Se volvió hacia Valentina. Tengo que irme. El jet debe repostar. Necesito un plan de vuelo de regreso a Madrid, pero con una escala primero, en algún lugar frío. ¿Reykjavik?, sugirió Valentina, con una sonrisa astuta en los labios. Podrías decir que la reunión en Lisboa se alargó y tuviste que desviarte por Islandia para un segundo acuerdo. Nadie se broncea en Reykjavik. Él la miró. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Dios, eres brillante. La acercó y la besó con fuerza. Prepara tus cosas. Te dejaremos en Londres de camino. Te necesito de vuelta en la oficina, manteniendo el fuerte. Borra todo. Todas las fotos, las reservas de hotel, de tus tarjetas personales. Todo. No te preocupes, dijo Valentina, sus ojos brillando con triunfo. Para cuando aterrices, será como si Bali nunca hubiera existido. Mientras Ricardo se apresuraba a cubrir sus huellas, convencido de que iba un paso por delante, no tenía idea de que, al otro lado del mundo, un equipo de contadores forenses contratados por Victoria Navarro ya estaba descubriendo la red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales que usaba para ocultar sus gastos personales, incluido el costo de 5 cifras de la villa balinesa, pagado no como un gasto personal, sino como un retiro corporativo para Valle Innovación. La trampa estaba lista. El tiburón estaba dando vueltas, y la presa nadaba directamente hacia ella. ¿Crees que Ricardo realmente amaba a Adelaida en algún momento? ¿O todo fue una fachada? Déjanos tus comentarios. El Gulfstream, que notó, descendió a través de las nubes sobre el cielo de Madrid, el familiar horizonte de la ciudad elevándose para recibirlo.
Ricardo del Valle se arregló la corbata y se pasó una mano por el cabello. Sintió una punzada de emoción genuina. Iba a ser padre. Imaginó entrar en la habitación del hospital, con flores en la mano, lleno de disculpas por el inevitable y trascendental negocio en Lisboa. Adelaida estaría cansada, pero lo perdonaría. Siempre lo hacía. Sostendría a su hijo por primera vez, y todo este desordenado interludio balinés sería olvidado, un secreto guardado entre él y Valentina. Había pasado 2 horas en la pista de aterrizaje en Reykjavik, haciendo una serie de llamadas de negocios frenéticas y con fecha anterior para vender la mentira. Incluso había comprado un globo de nieve de aeropuerto barato, como atrezo. Estaba listo. Su historia era impecable. Mientras el jet se dirigía hacia el hangar privado en el aeropuerto de Barajas, vio una Escalade negra esperando en la pista. Bien. Su conductor estaba aquí. Todo iba según lo planeado. La puerta del jet se abrió y el fresco aire de Madrid lo golpeó. Respiró hondo, asumiendo el papel del esposo devoto que regresaba a casa con su familia. Descendió los escalones, su equipaje de mano de cuero en la mano, pero al llegar abajo, no fue su conductor habitual quien salió de la Escalade. Era una mujer que no reconoció, vestida con un impecable traje gris hecho a medida, su cabello plateado cortado en un bob severo y elegante. Su expresión estaba completamente desprovista de emoción. Detrás de ella, 2 hombres grandes e inexpresivos con trajes oscuros emergieron del vehículo. ¿Ricardo del Valle?, preguntó la mujer. Su voz era tranquila, pero cortó el aire como un fragmento de cristal. Sí, dijo Ricardo confundido. ¿Quién es usted? Miró más allá de ella, esperando que apareciera su conductor, Francisco. Mi nombre es Victoria Navarro, dijo, sus ojos clavados en los de él. Soy la abogada de su esposa. Las palabras golpearon a Ricardo como un golpe físico. Abogada de su esposa. La frase no tenía sentido. ¿Por qué Adelaida tendría una abogada? Una abogada como Victoria Navarro, cuyo nombre conocía por las páginas de chismes, siempre asociado a las batallas legales corporativas y matrimoniales más brutales de la ciudad. Yo no entiendo, tartamudeó, su compostura cuidadosamente construida, comenzando a desmoronarse. Creo que sí, dijo Navarro con frialdad. Hizo un ligero asentimiento a uno de sus hombres. Él se adelantó y le entregó a Ricardo un grueso sobre de papel manila. Ricardo lo miró fijamente, su mano congelada en el aire. ¿Qué es esto? Eso es una citación y una demanda de divorcio, declaró Victoria, su voz plana. Por motivos de adulterio, entre otras cosas. También contiene una orden de restricción temporal que le impide acceder o transferir cualquier activo matrimonial, y una orden judicial que le prohíbe el acceso a la residencia de la Gran Vía. Usted no debe ir a casa, señor del Valle, y no debe contactar a mi cliente de ninguna manera. La mente de Ricardo se tambaleó. Adulterio. Orden de restricción. ¿Cómo? ¿Cómo podía ella saberlo? Era imposible. Había cubierto sus huellas. Valentina lo había borrado todo. Esto es una locura, balbuceó, finalmente encontrando su voz. Ha habido un error. Mi esposa acaba de tener un bebé. Estuve en Lisboa por negocios. Puedo probarlo. Gesticuló vagamente con la mano que sostenía el globo de nieve de Reykjavik. Victoria Navarro se permitió una pequeña sonrisa fría. No llegó a sus ojos. Ah, sí. Lisboa. Y supongo que la escala en Reykjavik fue para la convención del oso polar.
Dio un paso más, bajando la voz para que solo él pudiera escuchar. Permítame ahorrarle la molestia de perjurarse más. Tenemos los registros de vuelo de su jet a Denpasar. Tenemos los recibos del Mulia Resort, facturados a una empresa fantasma como un ejercicio de creación de equipo. Y tenemos una hermosa captura de pantalla en alta definición de la historia de Instagram de la señora Castro, con sus pies disfrutando del paraíso que eligió en lugar de asistir al nacimiento de su hijo. Cada palabra fue un golpe de martillo, demoliendo sistemáticamente su realidad. Sintió que la sangre se le escurría del rostro. Miró más allá de Navarro, sus ojos escudriñando desesperadamente el área. Y fue entonces cuando los vio, al borde de la pista privada, lo suficientemente lejos como para ser legal. Había un pequeño grupo de fotógrafos. Sus lentes largos apuntaban directamente a él. A uno de ellos lo reconoció, un notorio paparazzi que trabajaba para Semana o 10 Minutos. Y de pie cerca de ellos, observando la escena con una mirada de fría satisfacción, estaba su cuñada, Sofía. Ella levantó su teléfono como si le brindara antes de darse la vuelta. Había caído directamente en una emboscada perfectamente ejecutada. «No puedes hacer esto», susurró, las palabras sonando patéticas incluso para sus propios oídos. «Adelaida, ella no lo haría. Usted ha malinterpretado fundamentalmente a la mujer con la que se casó. Señor del Valle», interrumpió Navarro. «Pensó que era una decoración. Se equivocó. Ella es la reina y usted ha sido expulsado del reino. La Escalade lo llevará a un hotel de su elección. Mi asociado lo acompañará para asegurarse de que no haga ninguna tontería. También se ha entregado una copia de estos documentos a su junta directiva en Valle Innovación. Me imagino que su día está a punto de empeorar significativamente». Ella se dio la vuelta, con su trabajo hecho, y regresó a la Escalade sin mirar atrás. Uno de los hombres grandes le abrió la puerta trasera a Ricardo, su expresión dejando claro que no era una petición. Adormecido, Ricardo se deslizó en el asiento de cuero. El sobre de papel manila le pareció que pesaba 100 kilos. Lo abrió. Sus manos temblaban violentamente. La jerga legal nadaba ante sus ojos, pero las palabras eran claras. Diferencias irreconciliables. Crueldad extrema. Adulterio. Adjuntos había anexos. Anexo A, una impresión del registro de vuelo a Bali. Anexo B, una copia de la factura del hotel. Anexo C, una fotografía a color nítida de los pies de él y Valentina. En la piscina infinita, la palabra paraíso, burlándose de él desde la parte inferior de la página. El coche se alejó del hangar, dejando su jet privado en la pista como un monumento a su estupidez. Mientras se dirigían hacia la autopista, su teléfono comenzó a vibrar incontrolablemente. La pantalla se iluminó con notificaciones. El país. El mundo. ABC. Las noticias eran brutales. Magnate tecnológico Ricardo del Valle recibe papeles de divorcio en la pista de aterrizaje en medio de acusaciones de infidelidad. CEO de Valle Innovación en apuros tras saltarse el nacimiento de su hijo por una escapada a Bali con su asistente. Dentro del divorcio de los del Valle, una historia de mentiras, lujo y traición. Había volado a casa pensando que era el rey que regresaba a su castillo. Pero las cerraduras habían sido cambiadas. El puente levadizo estaba levantado y su reino estaba en llamas. No era un rey. Era solo un hombre sentado en la parte trasera de un coche con un globo de nieve de Reykjavik,
finalmente, irrevocablemente atrapado. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Las historias, alimentadas por las filtraciones anónimas pero bien colocadas de Sofía y la precisión estratégica de Victoria Navarro, crearon una tormenta mediática que Ricardo del Valle no pudo controlar. La narrativa era demasiado convincente. El magnate multimillonario, la hermosa esposa de parto, el ilícito encuentro tropical con la joven asistente. Era una obra moral para la era moderna, y Ricardo fue interpretado como el villano irredimible. La junta directiva de Valle Innovación, un grupo de hombres y mujeres de rostro serio, a quienes les importaban mucho más las ganancias que las palabras bonitas, convocó una reunión de emergencia. El escándalo no era solo una vergüenza personal, era una amenaza directa a la imagen de la empresa. Victoria Navarro se había asegurado de que supieran que el viaje a Bali fue pagado con fondos corporativos disfrazados de gasto de negocios. Este acto de malversación, combinado con la pesadilla de las relaciones públicas, fue un incumplimiento de su deber fiduciario. El precio de las acciones de Valle Innovación se desplomó un 20% en 2 días. Antes de que terminara la semana, Ricardo del Valle se vio obligado a tomar una licencia indefinida de la empresa que había construido. Fue expulsado de su propio imperio. Valentina Castro desapareció. Despedida sin contemplaciones de su puesto y nombrada en el proceso de divorcio, se convirtió en una paria. Su sueño de convertirse en la próxima Sinora del Valle se había evaporado. Ella había encendido el fuego esperando calentarse, pero en cambio fue consumida por el infierno. Desactivó sus redes sociales y desapareció. Sus 15 minutos de infamia habían terminado. Ricardo, atrincherado en una suite del Hotel Ritz de Madrid, intentó contraatacar. Contrató un equipo de abogados igualmente implacables. Intentaron pintar a Adelaida como una cazafortunas vengativa, pero la estrategia fracasó espectacularmente. Victoria Navarro siempre estuvo un paso por delante. El caso se centró en su acuerdo prenupcial, que se creía inquebrantable. Garantizaba a Adelaida un acuerdo generoso, pero no de cambio de reino. Pero Victoria había encontrado la laguna, una cláusula de fidelidad poco conocida que los propios abogados arrogantes de Ricardo habían incluido por rutina. Establecía que, en caso de adulterio probado que llevara a un escándalo público y dañara la reputación de la familia, las limitaciones financieras del acuerdo prenupcial serían nulas y sin efecto. Ricardo lo había firmado sin pensarlo 2 veces, sin creer nunca que pudiera ser atrapado de manera tan flagrante. Fue el caballo de Troya definitivo. Su propia arrogancia fue el arma que lo derribaría. Enfrentado a un juicio público, largo y humillante, del que estaba seguro de perder, Ricardo se vio obligado a llegar a un acuerdo. Fue uno de los acuerdos de divorcio más grandes en la historia de Madrid. Adelaida Guzmán ya no era solo la esposa de un millonario. Era, por derecho propio, una mujer excepcionalmente rica. Pero a Adelaida le importaba poco el dinero en sí. Para ella, se trataba de justicia. Se trataba de seguridad para su hijo. Mientras la batalla legal rugía en los tribunales y salas de juntas, su mundo se había vuelto pequeño y maravillosamente enfocado. Su universo era la tranquilidad del ático que el tribunal le había otorgado y el aroma de la piel de su bebé. Era el suave peso de Mateo durmiendo sobre su pecho, sus pequeños dedos curvados alrededor de los suyos. Aprendió el ritmo de sus necesidades, el lenguaje de sus llantos. Encontró una fuerza que nunca supo que tenía, un pozo profundo de resiliencia y amor que había permanecido inexplorado
durante sus años como esposa de Ricardo. Su hermana Sofía fue una presencia constante, una tía cariñosa que se deleitaba haciendo reír a Mateo. El silencio del ático ya no era opresivo, era pacífico. La vista del Parque del Retiro ya no era un símbolo de aislamiento, era una promesa de paseos bajo el sol, de un futuro que ella construiría por sí misma, en sus propios términos. 6 meses después de aquel fatídico día en el aeropuerto, Adelaida se sentó en el mismo sofá Roche-Beaubois, donde su antigua vida había terminado. Vestía no con ropa de noche de diseñador, sino con cómoda cachemira. Mateo dormía profundamente en su Moisés a su lado. En la mesa de café frente a ella no había una pila de invitaciones a galas de sociedad, sino una propuesta de negocios. Utilizando una parte del acuerdo, estaba estableciendo una fundación. La Fundación Guzmán se dedicaría a proporcionar asistencia legal y apoyo financiero a mujeres y niños víctimas de hombres poderosos. Mujeres que no tenían una Victoria Navarro a quien llamar o los recursos para contraatacar. Era un nuevo propósito forjado de su dolor. Su teléfono vibró. Era una alerta de noticias. Ricardo del Valle había vendido sus acciones restantes en Valle Innovación y, según los informes, se estaba mudando a Dubái, un lugar sin tratados de extradición y con tolerancia para los titanes en desgracia. Era un fantasma, una historia de advertencia susurrada en cócteles. Adelaida miró el titular y luego desestimó la notificación sin pensarlo 2 veces. Era un capítulo de su vida que ahora estaba cerrado. Miró a su hijo, luego de nuevo la propuesta en sus manos. El sol entraba por las grandes ventanas, bañando la habitación con una cálida luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, Adelaida Guzmán se sintió verdaderamente libre. Había perdido un marido, pero se había encontrado a sí misma, y su propio ascenso apenas estaba comenzando. 4 años después, el nombre Adelaida Guzmán ya no era sinónimo de escándalo, sino de poder. No el poder prestado y reflejado de la esposa de un multimillonario, sino una influencia genuina y duramente ganada que ejercía con gracia y precisión. La Fundación Guzmán se había convertido en una fuerza formidable en la filantropía de Madrid, un santuario y una espada para las mujeres que navegaban por la peligrosa intersección del conflicto doméstico y la disparidad financiera. Adelaida ya no era una nota a pie de página en las páginas de sociedad. Era una figura destacada en Forbes, celebrada por su perspicacia estratégica y su inquebrantable compromiso. El ático de la Gran Vía, una vez su jaula dorada, era ahora su fortaleza y centro de mando. Mateo, ahora un niño bullicioso y brillante de 4 años, con los ojos cálidos de su madre y una barbilla obstinada, que admitía en privado, venía de su padre. Era el sol de su universo. Su vida era un ritmo feliz de entregas en la guardería, tardes en el Parque del Retiro y noches tranquilas llenas de libros ilustrados y creaciones de Lego que se extendían por los suelos de mármol. No sabía nada de Bali, de órdenes de restricción, del hombre cuyo ADN compartía. Para Mateo, su mundo estaba completo. Consistía en su madre, su tía Sofía adoradora y un círculo de amigos cariñosos. Ricardo del Valle no era un fantasma en su hogar. Ni siquiera era un recuerdo. Una tarde nítida de otoño, Adelaida estaba en la oficina de la fundación en el centro, un espacio moderno y elegante, a años luz de la opulenta esterilidad de Valle Innovación.
Estaba inmersa en un expediente de un caso, uno particularmente desagradable, que involucraba a un magnate inmobiliario que intentaba usar su riqueza para llevar a su esposa a la bancarrota y obligarla a renunciar a la custodia de sus hijos. Era una historia que Adelaida comprendía hasta la médula. Su asistente la llamó. «Señora Guzmán, Victoria Navarro está en la línea 1. Dice que es urgente». Adelaida sintió un familiar cosquilleo de aprensión. Las llamadas de Victoria eran raras y nunca triviales. Descolgó el teléfono. «Victoria, ¿qué ha pasado?» Adelaida. La voz de Victoria era tan tranquila y aguda como siempre. «Ha vuelto». Adelaida no necesitó preguntar quién era él. Un nudo frío se formó en su estómago, un eco inoportuno de una vida que había dejado atrás hacía mucho tiempo. «¿Dónde?» «En Madrid. Aterrizó en el aeropuerto de Cuatro Vientos esta mañana. Sus abogados ya se han puesto en contacto con mi oficina. Está solicitando al tribunal derechos de visita». La audacia de aquello era asombrosa. Durante 4 años, Ricardo no había enviado ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. No había intentado contactar a Mateo, adhiriéndose al acuerdo de conciliación original que había otorgado a Adelaida la custodia legal y física exclusiva, sin visitas obligatorias para él. Una concesión que había hecho fácilmente en ese momento, desesperado por hacer desaparecer el escándalo. «¿Con qué argumentos?», preguntó Adelaida, su voz peligrosamente tranquila. «Los de siempre», dijo Victoria con un suspiro. «Afirma que es un hombre cambiado. Ha pasado los últimos años reflexionando y rehabilitando su carácter. Dice que tiene derecho a conocer a su hijo. Sus abogados intentan presentar nuestro acuerdo original como algo a lo que fue coaccionado durante un momento de extrema coacción que él mismo se buscó», espetó Adelaida, la ira ardiendo rápida y caliente. «Déjame adivinar, ¿sus negocios en Dubái no funcionaron?» «Mis fuentes dicen que quemó la mayor parte de su capital intentando lanzar una nueva empresa tecnológica que fracasó espectacularmente», confirmó Victoria. «No está en la ruina, ni mucho menos, pero ya no está en la estratosfera de Valle Innovación. Es un hombre disminuido, y los hombres disminuidos a menudo miran al pasado para recuperar una sensación de poder. No lo obtendrá de mí ni de mi hijo», dijo Adelaida, su determinación endureciéndose hasta convertirse en acero. «Lucha contra él, Victoria. Usa todo lo que tenemos». «Por supuesto», dijo Victoria. «Pero Adelaida, él va a intentar jugar esto en los medios. El ruego desesperado de un padre. Intentará pintarte como la mujer fría y vengativa que le impide a su hijo conocer a su padre arrepentido. Debes estar preparada para eso». Taboma, la advertencia llegó demasiado tarde. Para cuando Adelaida llegó a casa esa tarde, la primera andanada ya había sido disparada. Una fuente cercana a Ricardo del Valle había filtrado una historia a un importante tabloide. El titular era asquerosamente predecible. «Magnate arrepentido regresa a España para luchar por el hijo que nunca ha conocido». El artículo era una obra maestra de manipulación, lleno de citas sobre el profundo arrepentimiento de Ricardo y su profundo e inquebrantable amor por un niño que solo había visto en fotos de paparazzi. Sofía la esperaba en el ático, con el rostro como un nubarrón. «La serpiente ha salido de debajo de su roca», escupió, sosteniendo su tableta, mostrando el artículo. «¿Cómo se atreve?» «Es una táctica, Sof. Intenta llegar a mí para forzar una reacción», dijo Adelaida, quitándose el abrigo. Fue a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Sintió la vieja rabia, el familiar aguijón de la traición.
Pero ahora era diferente. Era una combustión controlada, no un incendio forestal. Ya no era la mujer que se desmoronaba, era la mujer que elaboraba estrategias. Las siguientes semanas fueron una agotadora guerra de desgaste, librada a través de abogados y comunicados de prensa. Ricardo concedió una entrevista cuidadosamente escenificada a un periodista de televisión comprensivo, con los ojos llenos de una sinceridad practicada, mientras hablaba de sus errores y su anhelo de ser padre. Parecía mayor, su rostro más delgado, el carisma característico ahora teñido de un borde desesperado. Nunca atacó a Adelaida directamente. En cambio, la pintó como una mujer comprensiblemente herida, a quien esperaba que algún día encontrara en su corazón el perdón por el bien de su hijo. Fue una actuación brillante. La opinión pública, siempre voluble, comenzó a... Los comentarios en línea comenzaron a cuestionar si era correcto mantener a un niño alejado de su padre para siempre, independientemente de los pecados pasados del padre. Adelaida, siguiendo el estricto consejo de Victoria, permaneció en silencio. No concedió entrevistas. No emitió declaraciones. Continuó su trabajo. Fue fotografiada llevando a Mateo al parque y presentó un frente de confianza serena e inquebrantable. Su silencio era más poderoso que cualquier negación. Comunicaba que el drama de Ricardo del Valle estaba por debajo de ella. La primera audiencia judicial fue un circo. Los medios de comunicación pululaban por las escaleras del juzgado. Ricardo llegó con un traje sobrio, con aspecto de hombre dispuesto a inmolarse. Adelaida llegó flanqueada por Victoria Navarro, su expresión ilegible, su mirada fija al frente. Dentro de las cámaras del juez se expusieron los argumentos. Los abogados de Ricardo hablaron de los derechos fundamentales de un padre. Victoria Navarro habló de un padre que había abdicado de esos derechos en el momento en que abordó un avión a Bali. Habló de 4 años de silencio total, de la falta de cualquier apoyo financiero o emocional, más allá de lo ordenado por el tribunal. Pintó un cuadro, no de un padre arrepentido, sino de un empresario fracasado, buscando un nuevo salvavidas, una nueva forma de volver a la vista del público, usando a su hijo como un peón. Entonces Victoria jugó su carta de triunfo. Un fantasma del pasado de Ricardo, uno del que Adelaida nunca pensó que volvería a saber. «Su señoría», dijo Victoria, «nos gustaría presentar una declaración jurada de la señora Valentina Castro». Un silencio atónito cayó sobre la cámara. El rostro de Ricardo se puso blanco. Victoria continuó. «La señora Castro, que actualmente reside en Galicia con su apellido de casada, ha proporcionado una declaración en la que detalla cómo el señor del Valle la presionó para firmar un acuerdo de confidencialidad después de su divorcio, pagándole una suma sustancial para que guardara silencio. Más pertinentemente, detalla numerosas conversaciones durante el tiempo que pasaron juntos, en las que el señor del Valle se refirió a su hijo nonato como una complicación y una futura obligación. Expresó cero interés en el niño más allá del aire que se esperaba que produjera. Su viaje a Bali, afirma, fue planeado específicamente como un último hurra antes de verse atado. Nunca hubo ninguna intención de regresar para el nacimiento. Victoria dejó que las palabras flotaran en el aire. La declaración jurada desmanteló sistemáticamente la narrativa de Ricardo del padre anhelante y arrepentido. Lo expuso por lo que era, un narcisista cuyo único arrepentimiento fue ser atrapado. La jueza, una mujer sin rodeos de unos 60 años, leyó la declaración
Su expresión se volvió más fría con cada página. Miró a Ricardo, una mirada larga y evaluadora. «Señor del Valle», dijo la jueza, su voz goteando desaprobación. «Usted renunció a su derecho a opinar sobre la vida de su hijo hace 4 años. Su reciente regreso y repentino interés parecen menos preocupación paterna y más un truco publicitario. La petición de visita es denegada. Mi consejo es que regrese a la vida que se ha construido y deje en paz a esta familia. Se acabó». El martillo cayó con el golpe final y decisivo. Ricardo se quedó aturdido, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Su jugada había fallado, la había subestimado, los había subestimado a todos. Adelaida y Victoria salieron del juzgado bajo el destello de las cámaras. Adelaida no sonrió. Simplemente mantuvo la cabeza alta y subió a su coche. Mientras se alejaba, lo vio salir, con el rostro arrugado por la derrota, rodeado de reporteros que gritaban preguntas que no podía responder. Por un fugaz segundo, sus ojos se encontraron a través de la caótica escena. Ella no vio remordimiento en su mirada, solo la amarga rabia de un rey que había perdido su reino por segunda y última vez. Esa noche, después de haber acostado a Mateo, Adelaida sirvió 2 copas de vino y se sentó con Sofía en la terraza con vistas al parque. «A la victoria», dijo Sofía, levantando su copa, «y a Valentina Castro, que sabía que terminaría siendo nuestra arma secreta». Adelaida sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «La gente cambia, Sof. O tal vez simplemente se cansan de las mentiras». Dio un sorbo de vino, el líquido frío un bálsamo reconfortante. «Se ha ido, para siempre esta vez. ¿Qué crees que hará ahora?» Adelaida miró el interminable mar de luces de la ciudad, el imperio de cristal y acero. Era una ciudad que había sido testigo de su caída y su ascenso. «No lo sé», dijo con honestidad. «Y por primera vez realmente no me importa». Había enfrentado al fantasma de su pasado y no había flaqueado. Había protegido a su hijo. Había defendido su paz. Los ecos de Ricardo del Valle finalmente se desvanecían, reemplazados por los sonidos de su propia vida, el suave zumbido de su fundación haciendo su trabajo, la risa distante de la habitación de su hijo y el latido constante y seguro de su propio corazón. Su ascenso estaba completo. Estaba en casa. La historia de Adelaida es un crudo y poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas pueden forjar la fuerza más inquebrantable. Fue llevada al límite, abandonada en su momento más vulnerable, pero se negó a ser una víctima. En cambio, transformó su dolor en poder, no solo para ella, sino para innumerables otras personas. Su viaje nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en precios de acciones o áticos, sino en resiliencia, integridad y el coraje de reconstruir tu reino de las cenizas de una vida que fue arrasada. ¿Qué te pareció la venganza definitiva de Adelaida? ¿Crees que fue justicia o hubo algo de misericordia en que se le permitiera simplemente desaparecer? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia de fuerza y supervivencia te conmovió, por favor, dale al botón de me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y asegúrate de suscribirte para más dramas de la vida real.